tenemos el gusto de poder contar con la presencia de la doctora Susana Guerrero López, quien es abogada, magíster en Derecho de la Empresa, cuenta con un máster en Gestión Pública, es candidata a doctora, cuenta con especialización en Derecho Administrativo, Gestión Pública, Contrataciones del Estado y ha desarrollado su experiencia profesional en áreas de asesoría de justicia y derecho administrativo. Estimada doctora, como siempre, es muy grato tenerla con nosotros. Por favor, la invitamos para que pueda dar inicio con su presentación en lo que viene a ser lo que es la evaluación, calificación de propuestas y otorgamiento de la buena pro. Ok, hola. Se le escucha muy bien, doctora, y también Ah, se ve ok, la presentación. Adelante, por sí. favor. Ok, buenas noches. ¿Cómo están? Una vez más, gracias por la invitación y por convocar y propiciar estos espacios que sirven para aprender mutuamente, ¿no? Porque obviamente al escuchar a los demás ponentes y de las preguntas, también uno enriquece más cada día los conocimientos que puedan ayudarlo en la labor que desempeñamos. Bien, yo quería empezar esta pequeña disertación, ¿no? Haciendo un preámbulo de lo que es el contrato público y obviamente a partir de ello ir desarrollando el tema específico que me ha tocado abordar. Em, ok, un momentito. Sí se pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Entonces el día de hoy tengo a cargo el desarrollo de lo que es la evaluación, la calificación y el otorgamiento de la buena pro. Em, Decía que como nociones preliminares es bueno reparar y tener en cuenta, ¿no? Tanto para el sector público como para el sector privado, la característica particular que tiene el contrato administrativo, aceptado ya así por consenso, porque obviamente sabemos que previamente había toda una discusión sobre si es un contrato público o privado, y se desarrollaron y postularon diversas teorías al respecto. Pero ahora ya tenemos claro, obviamente, que se trata de un contrato administrativo con algunos matices también, como vamos a ver más adelante, que tienen que ver con determinados aspectos de lo que son los contratos, ¿no? Ok, acá vamos a ver la teoría que Morón Urbina justamente postula es que el contrato administrativo existe una ausencia de libertad estipulativa. ¿No? A diferencia del contrato privado, que obviamente tiene en esencia donde la autonomía privada permite a los actores estar en igualdad de posiciones. En el contrato administrativo, sin embargo, ¿no? La parte medular de todo este tipo de contrataciones se encuentra cimentada en lo que es la norma de contrataciones públicas en el Perú por la ley, el texto único ordenado de la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Las cuales establecen todas aquellas directrices y regulan todos los procedimientos a seguir, tanto para el sector público como también para los actores privados que dentro de un sistema de colaboración postulan, obviamente, para satisfacer determinadas necesidades de bienes o servicios, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, que el contrato administrativo, ¿no? Se fundamenta en el principio de legalidad, ¿no? La norma habilita la actuación de todas las partes que van a participar y a la vez va a constituir un presupuesto de validez del cumplimiento de lo establecido en la normativa. Ok. También es bueno tener en cuenta cuál es el objetivo del contrato administrativo. Y ello es importante porque el contrato administrativo es sumamente trascendente y la optimización y mejora en los procesos de la gestión pública que coadyuven a cumplir con esencia, con su finalidad, definitivamente van a ser determinantes en el éxito o fracaso de una contratación pública. Más que cambiar la norma o de repente establecer nuevas regulaciones, lo que se necesita es cumplir con la normativa, pero a la vez también observar ciertos parámetros, límites que tienen que ver con los principios en esencia de eficacia, de eficiencia, de integridad, que están asociadas también a lo que es las políticas de anticorrupción, que como todos conocemos,
tratan de incidir y disminuir en lo perniciosa que resulta la corrupción para la eficacia de la contratación pública, porque sabemos que la contratación como mecanismo, como finalidad, lo que logra es tener un cambio, un impacto positivo dentro de la sociedad. Entonces tenemos que el contrato administrativo tiene como objetivo servir de instrumento para alcanzar la finalidad pública de realización inmediata o directa que se incorpora como finalidad del contrato. Es decir, ¿no? En un determinado país, en el caso del Perú, existe toda una brecha respecto a lo que es infraestructura de carreteras, hospitales, ¿no? También en todo lo que es infraestructura para el sistema de educación y una serie de bienes y servicios y obras que definitivamente van a impactar positivamente en el bienestar, en la calidad de vida de la sociedad, de todos los peruanos. Entonces, esto subyace a un elemento muy importante que es el interés público, que justamente configura la causa del contrato. Y la regulación lo que hace es perseguir, procurar, ¿no? Que esta ejecución se dé sin incumplimientos y buscar el mejor valor por el dinero, ¿no? Que ese dinero que es producto de esfuerzo de todos los peruanos, ¿verdad? Que se da a través de la recaudación de los recursos públicos, se ha invertido de la mejor manera y obviamente propenda a un cambio positivo dentro de lo que es la sociedad. Y esto lo diferencia de una manera sustancial de lo que es el contrato privado, porque el contrato privado se agota en el acuerdo de dos o más partes, como todos sabemos. ¿Para qué? Para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, ¿no? Tiene una relación mucho más, digamos, patrimonial, con un ánimo lucrativo de ambas partes o de beneficio de lograr intereses que satisfagan, obviamente, a dos partes en el ámbito privado. Ok. Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de lo que de lo que es la contratación pública son los principios. Y los principios obviamente están desarrollados dentro del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones. Y lo que hacen, obviamente, en esencia, es desarrollar aquellos altos estándares a los cuales deben ceñirse los funcionarios para aplicar e interpretar las normas de contratación pública. Y así tenemos el principio de la libertad de concurrencia, el de igualdad de trato, el de transparencia, el de publicidad, el de competencia, el de eficacia y eficiencia, el de vigencia tecnológica, el de sostenibilidad ambiental y social, el de equidad y el de integridad. Entonces, con estas nociones preliminares que, como decía previamente, son relevantes para entender en sí todo el marco de la contratación pública y también para lograr una correcta y óptima aplicación de lo que es la contratación pública, vamos a entrar a lo que es propiamente la temática que me ha tocado abordar. Bien, la evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro se da dentro de la fase de selección, de un proceso de selección, ¿no? Como del proceso de la contratación pública. Como todos sabemos, el proceso de contratación tiene tres fases totalmente marcadas, que son la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. La fase de actos preparatorios, como todos sabemos, en esencia tiene un aspecto interno donde resaltan sobre todo los actos de administración previos o preparatorios, como su propio nombre lo sugiere, en el cual la entidad se organiza de manera interna, ¿verdad? Determina cuál es la necesidad. Por ejemplo, dentro de un hospital, la necesidad de cubrir ciertas medicinas para los tratamientos médicos o los esquemas médicos de los pacientes, la necesidad quizás de infraestructura, porque muchos de los hospitales ya han quedado pequeños ante la demanda y el crecimiento de la población. Entonces, esta necesidad de bienes, servicios u obras que va orientada a impactar y satisfacer una finalidad pública a la cual subyace un interés público, va a constituir la finalidad pública de lo que ya se está preparando para una posible contratación de un bien, servicio o una obra. Y una vez que se ha determinado cuál es la necesidad, esta se va a ver reflejada o va a ser consignada en lo que es el requerimiento.
¿Y quién efectúa el requerimiento? El área usuaria, ¿no? Y como sabemos, en la ley de contrataciones establece que el área usuaria, de acuerdo a sus conocimientos o a la condición de determinadas unidades orgánicas, va a ser la que dentro del requerimiento va a poder consignar de manera clara, precisa, ¿no? ¿Qué es lo que desea y qué características o especificaciones técnicas o en el caso de servicios, dentro de los términos de referencia, qué requisitos mínimos también va a tener el servicio o el bien que desea contratar, o quizás la obra en el expediente técnico? Y ese requerimiento es crucial, porque este requerimiento va a determinarse, ¿no?, el éxito de lo que son las siguientes fases de la contratación pública, ¿no? Es decir, que dentro, por ejemplo, de lo que es ya la fase de selección, yo tenga menos consultas, menos observaciones, o quizás menos cuestionamientos, ¿no? Y dentro de lo que es la fase o también que se den las patologías propias de la contratación pública, ¿no? Una cancelación de un proceso, una posible declaración de un proceso desierto, ¿no? Entonces el requerimiento es sumamente vital y consideramos que ese es el punto basilar para garantizar una buena contratación. Para establecer las reglas también, obviamente más adelante en las bases, va a tener que partir de un adecuado requerimiento. Y obviamente vamos a ver que eso va a estar estrechamente ligado con lo que es ya la elaboración de los requisitos de calificación, con la elaboración de lo que son aquellos requisitos mínimos que van a tener que evaluarse dentro de un proceso y ver qué postor cumple con aquellas mejores condiciones o capacidad resolutiva o capacidad operativa para poder ejecutar un determinado contrato. Luego viene la indagación de mercado. Sabemos también de que en toda entidad pública constituye un aspecto la certificación presupuestal. Definitivamente, yo no puedo salir a un proceso sin contar con la certificación presupuestal. La ley establece de manera imperativa que toda entidad pública tiene que establecer dentro del expediente de contratación el compromiso a través de la certificación presupuestal de asumir una posterior o ulterior obligación que va a ser justamente el pago a un futuro contratista que satisfaga determinada necesidad de la contratación. Luego tenemos el resumen ejecutivo, luego viene la aprobación del expediente de contratación y la designación del órgano encargado de los procedimientos de selección. Todos estos actos, desde un inicio, van a verse reflejados en lo que es diremos, la elaboración del expediente de contratación. Y el expediente de contratación es un elemento imprescindible dentro de todo el proceso de contratación pública. Muy bien. Luego, dentro de ya de la fase de selección propiamente, ¿no? Pasando al preámbulo que hemos hecho para entender cuán ligadas están todas estas fases y cuán interdependientes son unas de otras, vamos a ver que dentro de la fase de selección, que se inicia con la convocatoria propiamente, cuando la entidad lanza un determinado procedimiento de selección, vamos a tener determinadas etapas que son de suma importancia, como son la admisión, la evaluación, la calificación de las ofertas presentadas en el proceso de selección y el otorgamiento de la buena prueba. Entonces, todas estas fases o el cronograma que se establezca dentro de lo que es un determinado proceso de contratación pública va a depender del procedimiento de selección que se adopte para satisfacer un determinado bien, servicio o una obra. El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado nos habla de estos procedimientos de selección, ¿no? Dentro de la ley actual. Tenemos la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la subasta inversa electrónica, la selección de consultores individuales, la comparación de precios y la contratación directa. La contratación directa lo que hace es prescindir de esta especie de salir a una fase pública, la pluralidad no existe acá. Sin embargo, en todos los demás procedimientos de selección sí existen todas estas etapas de convocatoria, con algunas variaciones, obviamente de acuerdo a los tipos de procesos. La licitación pública para adquirir bienes, ¿verdad?
el concurso público para adquirir servicios, ¿no? La adjudicación simplificada dependiendo del monto de lo que se quiere adquirir, bienes y servicios. La subasta inversa electrónica, que en nuestro país la tenemos como el mecanismo electrónico ya totalmente implementado, que depende de la homologación y diríamos, la elaboración de determinadas fichas que permiten adquirir bienes por sus características dentro de un catálogo, ¿no? De ahí tenemos un ratito. Ya. Un aspecto importante a tener en cuenta también son los procedimientos electrónicos, ¿no? Hasta más o menos 8 o 9 años, quizás un poquito más, los procedimientos de selección se daban de manera presencial y virtual. Sin embargo, el tubo de la Ley de Contrataciones y el reglamento de la Ley de Contrataciones ha establecido que ahora todos los procedimientos de contratación pública son electrónicos. Los procedimientos de selección se realizan todos de manera electrónica a través del SEACE, que es el sistema que lo se ha implementado. Bien. Entonces, es importante también tener en cuenta que dentro del proceso de contratación pública, el reglamento de la Ley de Contrataciones ha establecido quiénes van a ser los órganos a cargo de este procedimiento de selección para elegir, ¿no? La mejor oferta, para elegir al mejor postor que satisfaga el bien, servicio u obra, ¿no? Es decir, la necesidad de una determinada entidad. Entonces, acá tenemos que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que para la licitación pública, el concurso público y la selección de consultores individuales va a ser el comité de selección designado por cada entidad para cada procedimiento. Y el reglamento de la Ley de Contrataciones establece que el comité de selección está integrado por 3 personas, una de ellas representante del área usuaria, la otra del órgano encargado de las contrataciones y la otra que tenga conocimiento también sobre el procedimiento de contratación. Inclusive debido a la complejidad o al carácter técnico de una determinada adquisición, se puede contratar inclusive a un tercero para que participe por el grado de conocimiento que pueda tener y garantizar una mejor adquisición para una determinada entidad pública. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo, el órgano encargado de las contrataciones generalmente de acuerdo al organigrama y a la estructura orgánica de las entidades, es es la unidad de abastecimiento o en otras entidades denominada la oficina de logística, ¿no? Ellos se encargan de lo que es la subasta inversa, la adjudicación simplificada y la comparación de precios y también la contratación directa. En la subasta inversa electrónica y en la adjudicación directa simplificada, la norma también ha establecido la posibilidad de establecer alternativamente un comité de selección permanente o un comité de selección, ¿no? Teniendo en cuenta la reiterancia de determinados procesos que vaya a demandar la entidad. Muy bien, entonces tenemos que los órganos encargados de la contratación pueden ser el órgano encargado de las contrataciones en determinados supuestos o un comité conformado bajo ciertos requisitos, ¿no? De acuerdo a lo establecido en la normativa de contrataciones, que tiene a cargo todo el procedimiento de selección desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena prueba, que es donde culmina el procedimiento de selección, ¿no? Es importante tener en cuenta también cuáles son aquellos documentos del procedimiento de selección, las bases, las solicitudes de expresión de interés para aquellos procedimientos de selección de consultores individuales, ¿no? Las solicitudes de cotización para comparación de precios y tratándose del acuerdo marco, los documentos se denominan documentos asociados, ¿no? Yo quiero acá hacer un pequeño énfasis en las bases, ¿no? Las bases son las reglas de juego. El Estado sale, ¿verdad? Desde el momento que publica toda entidad su plan anual de contrataciones, cuya publicación es obligatoria en el sistema de administración de contrataciones con el Estado, que es el SEACE, propende o tiende a que todos aquellos actores privados que provean determinados bienes, servicios y obras tomen conocimiento de que estas necesidades
van a ser o pretenden ser satisfechas con un determinado pago y obviamente los proveedores dentro del mercado tienen de alguna manera bajo este mecanismo la posibilidad de participar. Y la publicidad del plan anual de contrataciones, donde están establecidos de manera anticipada todos aquellos requerimientos que una entidad vaya a solicitar en el año, ¿no? Por ejemplo, medicamentos, dispositivos médicos, bienes, en el caso de repente de infraestructura, construcción de obras, van a permitir que aquellos actores privados puedan definir en qué proceso se van a presentar y lo que hace esto es propiciar también la pluralidad dentro de un determinado proceso de selección y la participación de más personas, lo que conlleva es justamente a elegir la mejor oferta y el mejor precio, ¿no? Y las bases son muy importantes porque las bases van a establecer todos aquellos factores de evaluación, todos aquellos requisitos. El OCE establece bases estandarizadas, ¿no? Ya están incluso aprobadas y son de obligatorio cumplimiento bajo sanción de nulidad. Por ello es muy importante reparar y detenernos un momento para desarrollar con algo de énfasis lo que son las bases, porque un pequeño error, por ejemplo, en no respetar la base estandarizada vigente, después de tanto esfuerzo, ya una vez adjudicada, inclusive la buena pro, puede acarrear una nulidad. ¿Y qué hace una nulidad? Retrasa la satisfacción de una necesidad pública. Muchas veces tiende a, de manera, diremos, directa, a propiciar también la existencia de fraccionamientos, porque la entidad, como no tiene un proceso concluido, va a comprar fraccionadamente determinados bienes o servicios, ¿no? Las bases son determinantes porque obviamente van a ser las reglas de juego que también van a augurar el buen o el mal desarrollo de un proceso de ejecución contractual. Si las bases son claras y se establecen, por ejemplo, metodologías adecuadas para lo que es la ejecución de penalidades, vamos a posibilitar que no se dupliquen, por ejemplo, penalidades por mora, penalidades por retraso, ¿no? Que se establezcan adecuadamente cuáles son los requisitos, por ejemplo, de los profesionales técnicos que van a brindar el servicio, cuáles son los requisitos que también van a tener las empresas para participar. Entonces, las bases son un factor crucial, obviamente, dentro de lo que es el proceso de contratación pública y no se tienen que hacer por hacer. O sea, no voy a copiar la base del año pasado ni la voy a replicar. Lo que se debe hacer y de una manera consciente y responsable es, ¿no? Sentarse y ver que estas bases van a ser, como dije hace un momento, determinantes para augurar la satisfacción óptima o, en su caso, la deficiencia en la ejecución de un determinado contrato, ¿no? Ok. Entonces, las etapas en caso de bienes, servicios en general y ejecución de obras son la admisión, la evaluación, la calificación y la buena pro, ¿no? Como vamos a ver más adelante en la etapa de admisión, se verifican todos aquellos documentos y si las ofertas responden a las características que la entidad ha definido para satisfacer su necesidad pública, ¿no? Dentro de esas características, la entidad va a tener que consignar criterios que permitan tener una compra eficiente, optimizando el valor del dinero del Estado, ¿no? Las características que estén contenidas en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia. Luego vamos a tener la etapa de evaluación propiamente, donde el comité de selección, como decíamos previamente, es el órgano encargado de tener a cargo este procedimiento, va a encargarse de evaluar aquellas ofertas admitidas. Porque, ¿qué pasa? Que aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos no se van a admitir, como lo vamos a ver con un poco más de detalle a continuación. Luego viene la etapa de calificación, es decir, aquellas que pasaron admisión, evaluación, van a ser calificadas por el comité de selección o por el órgano encargado de contrataciones. Y luego viene la etapa final que va a ser la buena prueba. Ok,
Yo quiero detenerme acá en un elemento importante que es la oferta del postor, ¿no? Dentro de un proceso de contratación pública, es sumamente importante tomar en cuenta la participación de los actores privados. Y los actores privados muchas veces, lastimosamente, no están lo suficientemente incentivados para participar dentro de una contratación pública porque existen todavía muchas deficiencias o muchas, diríamos, o muchos errores en la administración pública que lo que hacen es propiciar de repente esa mala imagen o ese sesgo, no todas, ¿no? Obviamente, en los retrasos de los pagos o a veces en las resoluciones de los contratos. Entonces, lo que se tiene que hacer o lo que se tiene que fomentar es, yo creo, una adecuada información y también desarrollar ese sentido de responsabilidad en ambas partes, tanto en la entidad con todos los actores que de manera interna participan dentro de la elaboración del requerimiento, dentro de aquellos funcionarios que participan o el comité especial que participa en la elaboración de las bases, pero a su vez eso tiene que tener un correlato o un complemento con la parte privada, porque la parte privada también comete a veces ciertos errores que lo que hacen al final es impactar negativamente en la satisfacción de un bien público. Por ejemplo, ¿no? En las ofertas que presentan los postores tenemos dos documentos que son la propuesta técnica y la económica. ¿Qué es la propuesta técnica? Es aquel expediente que el postor presenta reuniendo todos aquellos requisitos que en las bases se han fijado para satisfacer una determinada necesidad pública. Y la económica es lo que pretende, ¿no? Cobrar por satisfacer una determinada necesidad pública. Entonces, la oferta es la declaración de voluntad del privado hacia la entidad convocante. Es la respuesta a la invitación efectuada por la entidad. Y dentro de sus características tenemos la unilateralidad. ¿Por qué? Porque parte del propio privado, del propio empresario, ¿verdad? Que en su momento se ve interesado a participar, obviamente con la expectativa de obtener un beneficio económico, que es el pago que le va a hacer la entidad. La firmeza de esta oferta es importante. Es importante que una empresa o una persona natural que pretenda contratar con el Estado sepa que esta oferta va a tener que mantenerse hasta el final desde el momento que se registra, del momento que se registra como participante de un proceso de selección. La plenitud significa que esta oferta tiene que contener toda aquella gama o abanico de descripciones, características que la entidad necesita en un determinado bien o en un determinado servicio, o aquellas condiciones que se tengan que dar durante la ejecución de un determinado contrato. Y requiere un pronunciamiento de la entidad. Esta oferta no va a ser aceptada solamente desde el momento en que se registra automáticamente, ¿no? La entidad va a tener, como decíamos anteriormente, que admitirla si ve que concurren todos los requisitos que son necesarios en esa etapa, va a tener que evaluarla, ¿no? Luego va a tener, ya si cumple con todos aquellos requisitos, viene la etapa de la calificación, y con una prelación y un cuadro determinado, aquel que haya obtenido un mayor puntaje es al que se le otorga la buena. Luego tenemos la irrevocabilidad, ¿no? Que está asociada a la firmeza. Es decir, que el postor no va a poder echarse atrás y si lo hace, incluso es pasible de determinadas sanciones. Ok, entonces, como decía hace un momento, es importante a tener en cuenta ciertos elementos o factores que contribuyan al éxito de un proceso de contratación pública. Yo creo que lo menos eficiente y lo que menos desean los ciudadanos es la postergación en la satisfacción de determinadas necesidades. Y eso va a depender de un buen proceso de selección que está interrelacionado, como hemos visto, desde el requerimiento con las distintas etapas, a no retrasarse ni a verse frustrado, porque muchas veces tanto esfuerzo y las nulidades, cancelaciones, procesos desiertos, y lastimosamente esta satisfacción de la necesidad nunca llega a darse. Y eso se refleja en el atraso, en la desatención de las necesidades públicas.
Entonces es importante tener en cuenta que la oferta es responsabilidad exclusiva del postor, tanto su elaboración como su presentación en el SEACE. Y tiene que tener en cuenta un postor responsable, ¿no? Tiene que estar bien informado porque tiene que leer aquellas reglas de juego a las que se va a someter. Porque dentro de la ejecución de contrato, dentro del proceso de selección, luego no puede él atribuir y decir, no, no me informaron si realmente está dentro de lo que es el expediente, dentro de lo que son las bases de selección, que son las reglas de juego. Entonces, dentro de la información que él tiene que, de manera precavida, evaluar, verificar, tiene que tener en cuenta, por ejemplo, los costos que le van a estimar la ejecución de una determinada obligación, ¿no? Ya sea un bien, un servicio o una obra, ¿no? También tiene que buscar información complementaria respecto al acceso público, verificar si se encuentra en condición de satisfacer la necesidad, porque de repente dentro de lo que ya es la ejecución del contrato no va a contar con toda la capacidad económica o de repente técnica de parte de los profesionales para ejecutar el contrato y eso va a impactar negativamente en la entidad, en el interés público y también en la propia empresa, porque va a haberse sometido a un proceso sancionador que muchas veces puede inhabilitarlo, ¿no? En el OCE. Verificar también o analizar la posibilidad de cumplir los requerimientos que está relacionado con lo que señalé previamente. Además, es importante que verifique la veracidad de los documentos que va a presentar. Esto es importante porque tanto la falsedad como la inexactitud que pueda determinar en un control posterior la autoridad administrativa le va a acarrear sanciones al actor privado. Entonces, es importante también que no esté en curso, que verifique que no esté en curso en impedimentos para contratar con el Estado, ¿no? Tal como lo establece el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado, por ejemplo. Y los otros impedimentos de no haber sido sancionado por corrupción, de no haber participado, ¿no? En hechos que tengan matices de corrupción y todo ello. Relacionados, la admisión de la oferta depende del comité de selección y se va a regir en el artículo 52 del reglamento. Acá como un ejemplo he consignado, por ejemplo, en este cuadrito, ¿no? El comité de selección lo que hace es verificar, por ejemplo, acá se presentan 3 empresas, ¿no? Los postores, ¿no? A, B y C, y tiene que presentar la declaración jurada, los documentos que acrediten la representación y demás requisitos que establece la normativa de contrataciones. Este es un primer filtro. Si cumple, entonces pasa a la siguiente etapa, que es la evaluación. Y en la evaluación lo que se hace es verificar, ¿no? Si cumple con la capacidad legal, con la capacidad técnica, la experiencia personal que le había requerido, ¿no? Y todos aquellos requisitos que establezcan las bases. Dentro del procedimiento de la evaluación también se tienen en cuenta los factores de evaluación, los cuales guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Ahora, cada entidad establecerá en sus bases los factores de evaluación acordes a la necesidad que pretende satisfacer, ¿no? Por ejemplo, puede establecer puntajes máximos con factor tiempo, ¿no? Plazos. Entonces, todo esto es importante porque va a permitir, ¿no? Hacer una adecuada valoración de una oferta por parte del postor. Según el artículo 51 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, los factores de evaluación, ¿no? Pueden ser previstos conforme a la naturaleza del procedimiento a fin de determinar la mejor oferta. Y en el caso de bienes y servicios, el precio es un factor de evaluación, ¿no? También se consideran el plazo de entrega, aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o social, garantía comercial, de fábrica, etc.
En el caso de consultorías en general, pueden incluirse como factores de evaluación las calificaciones y o experiencia del personal clave, ¿no? Por el conocimiento, competencia, y en el caso de la selección de consultores individuales, ¿no? Los factores de evaluación a considerarse son la experiencia en la especialidad, las calificaciones y la entrevista. Ok. También el artículo 60 del reglamento establece que dentro de todo este procedimiento de selección, una vez presentada la oferta, el comité de selección lo que va a hacer es evaluar el cumplimiento de los requisitos, y muchos de los documentos que se en algún momento no cumplan con todos aquellos aspectos establecidos, pero algunos de ellos obviamente van a ser subsanables, ¿no? Y el artículo 60 establece cuáles son subsanables y en qué supuesto, y el postor va a poder, de alguna manera, valga la redundancia, subsanar o continuar durante el procedimiento y no ser descalificado, ¿no? Ok, una vez que el procedimiento de selección es llevado a cabo y la entidad admite, evalúa y califica a los postores, ¿no? Va a elaborar un cuadro de prelación, y dentro de ese cuadro de prelación la empresa que tenga un mayor puntaje es a la cual se le va a otorgar la buena. ¿Y qué es la buena pro? La buena pro viene a ser, muchos juristas lo describen, ¿no? O especialistas en contrataciones, como un acto expectaticio. Propiamente no significa que esa empresa va a firmar el contrato. Se le otorga con la posibilidad de suscribir de manera ulterior el contrato, siempre y cuando presente un expediente en el cual cumpla todos aquellos o presente todos aquellos documentos que la entidad ha establecido en las bases para la suscripción del contrato. El otorgamiento de la buena pro, entonces, per se, no va a significar que una empresa inicie la ejecución del contrato. Está sujeto a una evaluación del expediente, si cuenta, por ejemplo, con aquellos capacidad técnica de los profesionales, ¿no? A la evaluación si cumple con los requisitos, por ejemplo, una empresa de vigilancia si cumple con los requisitos de tener al día sus autorizaciones para portar armas, etcétera, ¿no? O la verificación de los profesionales técnicos que van a ejecutar determinado servicio. Entonces, bueno, en esencia, esos son los puntos que he tratado esta tarde. Espero haber cubierto en algo sus expectativas, y quedo atenta a cualquier respuesta que puedan hacer, y muchas gracias por la oportunidad.